El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, según su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Queridos hermanos, oramos de manera especial este domingo con toda la Iglesia por la unidad de los cristianos. Esa unidad que el mismo Jesucristo pidió al Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero unos en la verdad, en esta verdad que es el mismo Cristo. Así se autodefinió Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este espíritu de deseo, pongamos los ojos en este tercer domingo del tiempo ordinario en los textos proclamados. La temática de este domingo es en torno a la palabra de Dios. La primera lectura, tomada del libro de Nehemías, nos cuenta cómo después del retorno del exilio, el pueblo judío se prepara a reiniciar la construcción del templo. El templo es el lugar donde se reúne la asamblea para escuchar la palabra, para alabar a Dios. Y el relato que nos ha puesto estos párrafos del libro de Nehemías es un escenario solemne donde Esdras el sacerdote
de pie en un estrado de madera, preparado, dice el texto, para esta ocasión, pasó leyendo, proclamando la palabra de Dios, desde la mañana hasta el atardecer. Y la reacción del pueblo ante aquella proclamación fue de asentir diciendo amén. Y todos se postraron en tierra. Pienso yo leyendo estos párrafos, dos actitudes que se deben tener ante la proclamación de la palabra. La primera de ellas es quien la proclama, quien la lee, para que se pueda escuchar y captar su mensaje. Es lamentable muchas veces que quienes proclaman la palabra no se preocupan por hacerlo con claridad, con nitidez, proclamando cada frase, cada palabra de tal manera que se pueda captar y se pueda entender. Creo que es importante que el que ha sido puesto para predicar la palabra, para enseñar esta palabra, lo haga revestido de la autoridad, obviamente, que le asiste el Espíritu, pero también con la preparación necesaria para que el pueblo pueda captar con entera claridad el mensaje. Luego, la actitud del pueblo. El pueblo viene a oír a los templos esta palabra de Dios. Tiene hambre y sed de este mensaje que nutre, que alimenta a este mismo pueblo. Importantísimo, pues, que el que pone la palabra y el que la escucha tenga una actitud conveniente para que esta acción realice su cometido, que es entrar por los oídos y calar la mente y el corazón, tanto del que la proclama como del que la escucha. Con este telón de fondo de la narración del Antiguo Testamento, pongamos ahora los ojos en el Evangelio. El Evangelio de Lucas tiene dos partes en este domingo, siempre enmarcados en el comienzo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hace 2 domingos celebrábamos el misterio del bautismo del Señor, esa teofanía donde se nos cuenta que se abrió el cielo y se oyó aquella voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien tengo mis complacencias. Y el Señor fue ungido por el Espíritu Santo públicamente. Espíritu Santo que se vio descender en forma de una paloma. El domingo pasado, los que vienen a misa lo saben, se nos contó el relato en el Evangelio de Juan del primer milagro de Jesús. Primer milagro que fue por los ruegos de su Madre Santísima, enmarcados en las bodas de Caná. Hoy siempre en el inicio de la vida pública de Jesús damos un paso más. Y nos introduce el Evangelio de Lucas con su prólogo. Prólogo que tiene un cometido importantísimo. Ese cometido es que deja por sentado el evangelista que se informó minuciosamente de todo lo acontecido en torno a la persona de Jesús. Aquí hay algo que me gusta compartir con ustedes hoy. En estos tiempos nosotros contamos con la alta tecnología de la comunicación. Podemos estar aquí reunidos, de hecho así estamos, y pueden estar conectados a nosotros miles de personas a través de las cámaras que están también participando, escuchando el mensaje. En los tiempos de Jesús obviamente no existían estos medios de comunicación. La manera de transmitir las noticias era por la vía oral,
Se transmitía de boca en boca, se narraban los acontecimientos. La iglesia tiene dos grandes pilares hasta el día de hoy en los que se asienta en su fe: la tradición y la escritura. Nosotros no somos solamente Biblia, solamente escritura, somos también tradición. Y esa tradición es precisamente las narraciones orales que se nos han venido pasando de generación en generación. Así aconteció en los primeros años del cristianismo. Los primeros evangelios se comenzaron a escribir 40, 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. No se andaba detrás del Señor con cámaras filmadoras, no se andaba detrás del Señor con grabadoras, porque no existían. Se recogían minuciosamente estas informaciones para luego, en el paso de los años, ser escritas y transmitidas a las generaciones futuras. Esta es la enseñanza que en este prólogo el Evangelio de Lucas nos pone por sentado. Luego salta al capítulo 4 el Evangelio para referirnos un momento solemne. Jesucristo, como buen hebreo, llegaba a la sinagoga los sábados. Y el relato de este domingo nos ha colocado en la sinagoga de Nazaret, el lugar donde él se había criado. Jesús proclama la palabra cuando se le entrega el volumen, el rollo del profeta Isaías. Y con toda la solemnidad del caso, el Señor leyó lo que estaba escrito en aquel volumen. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Qué podemos nosotros aprender en este esquema de la profecía de Isaías? Lo primero es que se nos presenta el programa para lo cual vino Jesús al mundo. Jesús vino a traer la buena noticia. Una buena noticia que insufla esperanza a todos los hombres. La esperanza de decirnos que no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. La esperanza que anuncia la verdadera liberación de los que están cautivos, de los que están presos. Jesús, que a través de los milagros que realizará también, dejará por sentado que han llegado los tiempos mesiánicos. Así pues, en esta profecía de Isaías se nos presenta de entrada el programa que viene a realizar Jesús, enviado por su Padre, para traer la auténtica liberación a todos los pueblos de la tierra. Yo creo que es importante que nos sepamos ubicar cuál es la misión de la Iglesia desde antiguo y para siempre. Es esta misma razón de ser que en el Evangelio de hoy se nos ha presentado. La Iglesia, a través de sus predicadores, de los que proclamamos la palabra, tenemos que seguir transmitiendo este mensaje de auténtica liberación a todos los pueblos de la tierra. No de una liberación temporal, y mucho menos de un manipular o querer cambiar el contenido para lo cual vino Jesús a este mundo. No tiene por cometido principal la Iglesia el bienestar temporal. No se puede predicar correctamente el Evangelio de Jesucristo únicamente tratando de hacer que las cosas caminen correctamente en la tierra. A ver si me explico. Jesucristo le dio de comer a los pobres, claro que sí, multiplicó los panes, pero Jesucristo no tiene por cometido principal venir a calmar el hambre física, el estómago de las personas. Jesús viene a dar el alimento que da vida eterna, que es en sí mismo Él, la palabra eterna. Jesucristo vino a darnos esperanza, a decirnos que la patria definitiva y eterna es la que nos espera en el cielo.
Hay doctrinas que en el paso del tiempo han sido enseñadas torcidamente con intenciones de malinterpretar el mensaje de la Iglesia, el mensaje de Cristo. Cristo quiere que todos los hombres se salven. Y para salvarnos también lo enseña Él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que cargar con nuestra cruz, tenemos que enfilarnos detrás de Él y subir al Calvario con Él para luego resucitar con Él. Quien predica bienestar en este mundo, quien pretende manipular la palabra únicamente en asuntos terrenales, efímeros, temporales, no está siendo fiel al mensaje de la palabra de Dios. La verdadera liberación es la liberación del pecado. La verdadera curación de los ciegos no es la curación física de quien puede padecer la ceguera corporal. La verdadera curación es la que nos permite a nosotros mirar las realidades eternas con los ojos de la fe. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Definitivamente, hermanos, que quienes se dedican a querer difamar o a querer extorsionar, cambiar el mensaje, lo temporalizan. Y aunque es cierto que Jesús vino a predicar la justicia, la verdad, esa justicia y esa verdad únicamente serán plenas en la gloria celestial, en la eternidad. Pongamos pues atención a esta palabra de Dios y pidamos a Él que escuchando su mensaje de salvación nos abramos llenos de fe para ser partícipes también de estos misterios salvíficos que nos vino a enseñar y nos vino a beneficiar Jesucristo entre nosotros. Que este domingo, domingo de la palabra, tratemos nosotros también de vivir en atención a la enseñanza que la Iglesia sigue predicando en la primera parte de esta asamblea solemne que también nosotros estamos celebrando, especialmente cada domingo. Venimos a participar de las dos mesas. La mesa de la palabra, que es esta donde estamos en este momento, donde ustedes quieren escuchar de labios de los sacerdotes mensaje realmente de amor, mensaje de reconciliación, mensaje de salvación. Donde el pueblo de Dios quiere que se proclame solemnemente esto y se explique diligentemente a ustedes. Y la mesa de la Eucaristía, donde que es la palabra, se hace pan, se hace comida, para que nosotros también fortalezcamos nuestro ser, nuestra alma, y podamos continuamente enrumbarnos a la patria celestial. Pongamos la mirada en las cosas eternas. Seamos buenos administradores de las cosas temporales. Sepamos que lo más importante en esta vida es vivir en el amor, vivir en la comprensión de unos con otros y tratar de trabajar en este mundo para poder alcanzar un día la vida eterna. Amén.